Estamos hoy con Marcos Fastlich para hablar de tu padre, Adolfo Fastlich, nacido en 1905 en Galicia, quien emigró a México en 1925, era dentista, se involucró en Kadima, Organización Sionista Unida. En 1933 viajó un año a Eretz Israel y después de su regreso tenemos una lista de sus cargos que incluye presidente de la Bnei Brit, Maccabi, Federación Sionista, Liga Antidifamación. Fue el primer cónsul honorario del Estado de Israel en México, promovió la organización del Instituto de Intercambio Cultural México-Israel y fue el presidente honorario de la Cámara de Comercio Israel-México. Marcos, platícanos un poco de este gran personaje de nuestra comunidad. Gracias, May, buenos días. Bueno, mira, en efecto, sí es una gran historia. Desgraciadamente, la juventud de la comunidad judía hoy en México, pues ya no tiene mucho conocimiento de lo que se hizo en aquellos años difíciles de lucha, de inicios del país, primero como Palestina y a partir del 48 por la aceptación de las Naciones Unidas para convertir a Israel en un Estado. Pero pues realmente ese grupo de hombres de aquella época pues son, yo diría, los héroes desconocidos hoy en día. Por eso es tan importante que hablemos de él. ¿Acaso el amor por Israel fue sembrado en su familia? ¿Hablas en mi familia actualmente? No, en la familia de él. Mira, no hay mucha historia porque aparentemente ellos tuvieron problemas con mi abuelo, o sea, el papá de ellos. Entonces, ahí hubo un abandono de familia y el padre pues, los dejó. Entonces, no tenemos mucha historia de aquellos años. La historia que yo tengo de la llegada parte la historia de cuando mi padre llegó a México y como tú lo dijiste en la presentación, se juntaron con un grupo de sionistas en Kadima y en todas esas organizaciones que mencionaste. Obviamente yo no había nacido, pero sí tengo de eso memorias de lo que platiqué con él, mucho con mi mamá y con amigos de él. Y digo amigos de él porque mi padre murió muy joven. Desgraciadamente se nos fue en 1964 y murió a los 57 años. Entonces ya no hubo mucha historia posterior a ese año. Bueno, historia sí, pues ya no hubo mucho plática, mucha personalización de los hechos, pero sí tengo todos los recuerdos sobre todo, May, desde el 48, cuando se establece el Estado de Israel y él recibe el nombramiento de cónsul. Pues hombre, en que en mi casa haya ondeado por primera vez la bandera de Israel en nuestro país, pues es muy significativo. Él como el único representante oficial del gobierno de Israel en México, pues firmaba las visas, recibía dignatarios. Me acuerdo desde aquellos tiempos, tengo vívidas memorias en mi casa que fue el consulado antes de siquiera tomar una oficina porque no había ni presupuesto, pues se recibieron grandes personajes tanto del Estado de Israel como fuera, ¿no? Moshe Dayan, ¿Moshe Dayan llegó a tu casa? ¿Moshe Dayan llegó a tu casa? Sí, estuvo en mi casa. Abba Eban, que fue el gran secretario ante las Naciones Unidas, un artífice para la votación en la ONU. Rabin, que eran jovencitos todos ellos. Fuera de los judíos, pues vino Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente Roosevelt, estuvo en mi casa, dio una plática en mi casa, incluso mi mamá fue la traductora de esa plática. En esos tiempos, pues como tú ya lo dijiste, se fundó el Instituto Cultural México-Israel, que fue por una iniciativa de mi papá, participó en la fundación del Deportivo. En fin, digo, son recuerdos que
que desgraciadamente ya mucha gente no tiene ni idea ni siquiera del nombre. Pero hago una mención. Me preguntaste si en la casa de mi papá, antes de llegar a México, existió ese amor a Israel. Eso no te lo puedo decir, no sé. Lo que sí te puedo decir es que nosotros, mi hermana y yo, pues nacimos, yo creo que aprendí a decir Israel antes de decir mamá. O sea, realmente vivimos con eso desde el primer día de nuestra existencia. Todo era Israel, todo era sionismo, todo era lograr que el país se fundara, que caminara, que no dejara de existir por las constantes guerras. Si tú te recuerdas, bueno, se fundó en el 48 y hubo guerras en el 56, en el 58, en el 66, en fin. Entonces vivimos muchísimo esa época y eso pues sí influyó en que nosotros de alguna manera pues hubiésemos seguido, y yo participé también y he participado en muchas organizaciones que tienen que ver con el Estado de Israel. Y dime, ¿tu papá participó en el nacimiento del Estado de Israel? ¿Qué fue, en qué apoyó para... Fíjate, muy interesante tu pregunta, es muy buena. Te voy a decir por qué. En aquel entonces lograr cada voto en las Naciones Unidas para la independencia de Israel, pues era un triunfo. En México el presidente era Miguel Alemán, y Miguel Alemán tenía muchos nexos con ciudadanos árabes. Entonces todo el mundo veía como un milagro el que se lograra el voto positivo de México, pero realmente se logró por lo menos una abstención. Y en aquel entonces, antes de la votación, cada abstención era un triunfo. Y mi papá en varias juntas con en aquel entonces presidente y con el doctor George Weiss, ellos dos lograron que el gobierno de México se abstuviera de votar. Y realmente, para los que no conocen del caso, las abstenciones fueron las que le dieron a Israel el paso a la independencia, ¿no? Entonces fue una época de muchísima tensión, de una labor extraordinaria de este grupo de judíos que tengo el orgullo de decir que eran comandados por mi papá. Y dime, ¿él fue con personalidades del gobierno? ¿Se reunió con gente del gobierno? No, fíjate que no, porque no había representatividad, no existía la representatividad oficial, era a nivel personal, y mi papá en esa época se había juntado con muchos intelectuales mexicanos, con Andrés Serra Rojas, con Alejandro Carrillo Marcor, con Martín Luis Guzmán, una serie de personalidades muy importantes del mundo intelectual y político de aquella época, y ellos ayudaron muchísimo en esa causa. Recuerdo que hasta hubo gente que fue a buscar firmas en lugares públicos, incluso tocando puertas, firmando para que la gente firmara a favor. Es correcto, es correcto. ¿Y tu papá organizó todo esto? Mi papá realizó, fue el que llevó a cabo, o sea, el que encabezaba este movimiento pro independencia de Israel. Sí, definitivamente lo encabezó, que fueron 2 años muy tensos, 2 años llenos de, pues hoy lo podemos decir, de una pelea casi electoral y con todos los momios en contra. Pero mira, se logró y finalmente eso es lo que importa, y esa es una de las grandes gratitudes que todos los judíos mexicanos tenemos que tener con este país, ¿no? Dime, Marcos, después, al día siguiente del establecimiento de Israel, se da la guerra y Israel necesitaba armas, necesitaba petróleo. Se sabe que de México llegó parte de eso. ¿Tú qué nos puedes platicar?
Mira, no te puedo decir del petróleo, no estoy seguro y si eso fue, se manejó con una discreción absoluta. Lo que sí te puedo asegurar, porque yo cuando murió mi papá me hice de muchos papeles de información, es las armas. Las armas sí, sí mandaron muchas armas. Y tú te imaginas hablar en el 48 de mandar armas de México a Israel en una comunidad donde no había dinero, no había medios, donde los judíos no éramos tan bien vistos. Bueno, pues es una hazaña sin precedentes, ¿no? Porque el encontrar los barcos, salir de Veracruz, mandar las armas a Veracruz, que los barcos las aceptaran, tener enviados que fueran en el barco cuidando lo que se llevaba y hacerlo llegar hasta Israel, bueno, son hazañas que ahorita lo decimos rápido, pero que son como para hacer una película, ¿no? Sí, a ver, cuéntanos un poco alguna anécdota de esas. ¿Cómo lo hacían? Yo alguna vez escuché que los metían en barriles, los mandaban como mercancía, no sé. No, bueno, se mandaban en cajas de paletas Mimi, que era un dulce muy, muy conocido en esa época. Ya existían las salvavidas y las paletas Mimi, entonces las empacaban como dulces, se les regalaban a los aduaneros muchas paletas y muchos dulces. En fin, mira, con muchos artificios de aquella época y obviamente pues dando ciertas compensaciones ahí, ¿no? Porque había que pasar una serie de aduanas no oficiales. Me imagino que me entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Claro que sí. Pero se las ingeniaban de una manera que, caray, hoy en día serían catalogados como héroes. Y la verdad, Pues las armas que se enviaron son héroes. son héroes. Y la verdad que muchos años después, gentes que llegaron al gobierno de Israel reconocieron que las armas de México influyeron muchísimo en el resultado de esa primera invasión. Entonces encontraste papeles de compras de armas. Pues compras, donativos, algunos robos, compras en el mercado negro, ahora sí que de todo un poco. Porque acaba de salir un documental de Shimon Peres en Netflix y él dice que Ben Gurión le dijo, ve y consigue armas, no me importa si las robas, las compras, las contrabandeas, las produces, no me interesa, pero tráetelas. Cuando Así fue fue. la primera guerra, la guerra después del establecimiento Sí, del la guerra de independencia, sí, independencia, sí, exactamente. Entonces, sí, tu así, papá tenía la misma visión, ¿no? exactamente. Y mira, tan es así que por eso cuando tenían que nombrar a un primer representante, pues pensaron en y pues aguantó casi 2 años, fue el cónsul, ¿no? Que además fue cónsul al mismo tiempo, no nada más en México, fue cónsul también en Nicaragua, ¿Y cómo llegó a curiosamente. ser cónsul? ¿Quién lo nombró? ¿Cómo estuvo eso? Eh, pues Ben Gurión directamente. Ben Gurión le pasaban listas de prospectos. No había muchos prospectos y no quiero decir nombres para no herir susceptibilidades, porque hay gente que se ofendió, gente que tenía dinero y que pensaba que con el dinero iban a recibir ese nombramiento. Pero mira, ahí no se trataba de dinero, se trataba de quién podría ser el mejor representante de Israel en México en ese momento. Y en el gobierno, en la alta esfera del gobierno de Israel recién creado con Ben Gurión, pues de ahí llegó el nombramiento. Me acuerdo la noche que le hablaron a mi papá, fue uno de los primeros embajadores en Estados Unidos, Moshe Tov, el que le habló. Y bueno, pues fue en mi casa, fue como fiesta nacional. Pues claro, cómo no. Y aquí aparece el nombre de Ben Gurión. ¿Cuál era la relación de Ben Gurión con tu papá? Muy buena,
muy buena, porque mi papá viajó en esos años, pues empezó a viajar por lo menos una vez cada año, año y medio a Israel, y obviamente se entrevistaba con él. ¿Y qué anécdotas te platicaba tu papá sobre Ben Gurión? Pues que era un ser de otro planeta, que era un ser de otro planeta, de una inteligencia descomunal, con una visión del mundo que muy pocas gentes nacen con eso. Obviamente un gran luchador social. Y pues nada, que los impresionaba mucho, que siempre hablaba con la verdad, que para él no había imposibles, en fin, que era un ser extraordinario. ¿Y cómo se le ocurre a tu papá hacer tantas organizaciones? Porque él siempre pensó que una vez que se fundó, eso sí te lo puedo contestar con certeza, que una vez que se fundó el Estado de Israel y se empezaban a abrir representaciones oficiales en todo el mundo, que Israel ya no, o los judíos ya no podían vivir en guetos, que había que abrirse al país, que había que abrirse a la sociedad del país donde los habían recibido y ayudado. Entonces él pensó en que tenía que hacerse de apoyos intelectuales, empresariales, en migración para aceptar a más judíos que vinieran, porque pues, la situación en Europa y en Israel todavía estaba muy mala. Entonces, por ejemplo, la creación del Instituto Cultural, pues habría un gran campo para tener el apoyo de la intelectualidad más alta que existía en esa época. Y fueron muchos de ellos amigos de mi papá hasta el día de su muerte, por un lado. Por el otro lado, cuando él fundó también la Cámara de Comercio, pues fue una gran visión futurística de mi padre, donde sabía que Israel tenía que empezar a ser parte de ese conglomerado universal, ¿no? Ahora sí que un tratado de libre comercio a la antigüita, ¿no? Claro, claro que sí. Y también trabajó dentro de la comunidad. Obviamente todos querían que fuera presidente del Comité Central, pero él decía que si él se ocupaba del Comité Central, le iba a quitar mucho tiempo para hacer otras actividades muy importantes. Cooperó, obviamente, no quiero presumir de más, de su boca salió los primeros presidentes del Comité Central, pero él decía, no me puedo abocar nada más a eso porque me va a quitar tiempo para todo lo demás y hay muchas cosas por hacer. Además de que pues, él tenía su profesión, apenas empezaba, vivíamos de eso, vivía la familia de eso, y pues los dentistas no ganaban en esa época lo que ganan hoy. A veces no comíamos en la casa, había plátanos nada más de postre. Y te lo digo con certeza, ¿no? O sea, la pasaban durísimo Muy duro, económicamente. muy duro, Y muy duro. sin embargo, tu papá siguió con su lucha por Israel. Hasta el último día de su muerte, hasta el último día de su muerte, juntas, reuniones, también la coca, reuniones, de todo tipo, te vuelvo a repetir, empresariales, diplomáticas, culturales, amistosas, deportivas, porque le gustaba mucho el deporte, no le daba mucho tiempo, pero a mí siempre me inculcó lo del deporte. Entonces, soñaba con que México fuera a las macabeadas en algún momento, ya existían los Juegos Macabeos. Entonces, eran muchísimas áreas, May, o sea, trabajaba en su profesión unas cuantas horas al día y eran juntas 7 días a la semana, no te exagero. Era un trabajo descomunal, descomunal, dedicó su vida a eso. ¿Y en qué otras actividades se involucró después de su cargo como cónsul honorario de Israel? Bueno, pues te digo, una vez que llegó el primer embajador, que fue un señor que no ayudó mucho a la causa, se llamó Joseph Kesari, fue el primer embajador sin experiencia,
echó a perder muchas de las relaciones que había aquí, y lo digo sin ninguna culpa de conciencia. Fue un fracaso como embajador. Entonces él deshacía cosas y mi papá con su grupo de apoyo las volvía a armar. Y te digo, el embajador no tenía idea lo que era el Instituto Cultural o la Cámara de Comercio, ni se relacionó con ese tipo de gentes, nunca hizo una amistad fuera de muy pocas gentes de la comunidad. Entonces había mucho trabajo. Él convencía a gentes de ir a invertir a Israel, de comprar bonos pues, del Estado de Israel. O sea, era un montón de actividades que eran extra embajada, ¿no? Claro, cuál debe de ser. ¿Qué significa, Marcos, para ti personalmente que Israel y México cumplan 70 años de lazos y que tu padre haya sido parte de este proceso? Una gran emoción, May. Y yo creo que lo llevaba yo en la sangre y por eso yo he estado tan activo. Quizá últimamente no tanto en relación al Estado de Israel, pero sí a México, a nuestro país, porque he estado, vamos, he tenido varios puestos importantes dentro de la comunidad, no perdón, siendo miembro de la comunidad dentro de la sociedad mexicana. No es momento de hablar de mí, pero yo creo que eso lo heredé de él, ¿no? De participar, de ayudar a la sociedad, de donde vives, pues eso lo mamé en casa, ¿no? No me quiero ir sin hacer un comentario, que Sí. parte esencial en todo ese actuar de mi papá fue también la ayuda que recibió de mi mamá. Mi mamá fue una ciudadana americana, mi mamá nació en Nueva York, mi mamá tenía 2 carreras de la Universidad de Nueva York, era una gente esencialmente académica. Mi mamá hasta el día de su muerte leía de 1 a 2 libros diarios, May. Una mujer muy preparada, muy inteligente y que ayudó muchísimo a toda esa labor que mi papá hizo en todas las áreas. Y creo que también sería por lo menos justo que mencionara yo eso, aunque sea en un párrafo. Por supuesto que sí. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Thelma Sackler. Pues muchísimas gracias, Marcos. Gracias por esta entrevista acerca de tu papá, un héroe, un verdadero héroe del sionismo, un gran líder que primero Dios va a ser considerado como tal por la historia. Y gracias por tratar de volver a traer al mundo actual memorias que sí debe de conocer la comunidad, los estudiantes, la juventud, y es el tema que los judíos debemos de tener como lo tenemos con el holocausto, ¿no? No olvidar. Gracias, Marcos. Hasta luego.